Hola, buenas tardes. Y nuevamente hoy os quiero hablar de algunas de mis elucubraciones, de mis pensamientos. En esta semana tuve la suerte, la oportunidad de escribir en el blog Ser Mediador de la Escuela Internacional de Mediación. Y me pidieron trabajar un tema que yo creo que ya está bien, que es importante que hablemos, que es importante que de una vez salgamos de él. La mediación versus tribunales de justicia. Para mí era importante hablar de este tema porque soy abogado, soy mediador, y no me gusta cuando hablamos de la mediación como un método alternativo que la comparemos con la justicia. Que el beneficio de la mediación sea que los tribunales son lentos, son caros. No tiene por qué ser así. Yo creo que las personas que vienen a nosotros necesitan un viaje en el problema, en el conflicto que tienen. Ellos particularmente lo que les ocurre es que hay algo que tienen un tapón que no saben cómo solucionar y da igual, que vayan al Tribunal de Justicia, que vayan a la mediación, que vayan a asesoramiento, que vayan a consultoría. Son distintas vías. Todos queremos viajar de cómo estamos a cómo queremos estar, pero puedes ir en tren, que es cómodo porque normalmente está en el centro de las ciudades, pero también puedes ir en avión, que es rápido, que consigues llegar lo antes posible. Pero qué bonito es ir en coche, en auto, para ir parándote donde tú quieras, según el tiempo que tengas. Todos los medios para llegar a esa finalidad de solucionar el problema son válidos. No me gusta que digamos es mejor el avión que el tren, el coche que el tren, el avión que el coche, la moto que la bicicleta. Distintos medios para llegar a ese fin. Por eso, hoy os llevo en esta pequeña píldora a que compatibilicemos, a que tengamos la paciencia y la suficiente necesidad de convivir mediación y los tribunales de justicia. Y sobre todo, de una forma respetuosa para todas ellas. Eso es lo que a mí me hace pensar en la importancia que tiene en todos los casos este asunto de que no nos comparemos, simplemente hablemos de nuestras ventajas. Si yo tuviera que hablar de las ventajas que tiene mi profesión como mediador, luego os hablaré de mi profesión como abogado en tribunales, yo diría, ostras, es que el mediador, la mediación, favorece la comunicación entre las partes enfrentadas, disminuye las tensiones de las partes en conflicto y sobre todo, algo que todos hemos tenido que aprender mucho, sus emociones. Ellos mismos creo que son los que asumen las responsabilidades de buscar esa solución, eso que llamamos empoderamiento. Eso hizo que nuestras mesas de estudio, de despachos, se convirtieran en verdaderos gimnasios de las emociones. También las soluciones, quizás, a través de la mediación, se ajusten a lo que de verdad ellos necesitan. Y ni que decir tiene que no existe una sensación de ganador o perdedor, que no se centra en el pasado, sino en el futuro, que favorece la flexibilidad porque adaptamos el traje a la medida del diseño que nos piden. En definitiva, el nivel de cumplimiento de lo que se acuerde es muy alto, muy alto, porque además permite soluciones creativas, previenen problemas de futuro, en definitiva, grandes bondades. Pero permitirme, hoy os hablo de mediación versus tribunales. Ahora me voy, me pongo la toga de abogado, porque también soy abogado. Y os digo que la profesionalidad de los jueces y de los abogados de las partes permite entrar a desenredar el conflicto legal de tal forma que hay un campo muy interesante y útil en la justicia tradicional, que es la interpretación de las normas. El juez, si las partes no ceden, determina el resultado una vez que delegaron el protagonismo a los abogados. Hay veces que yo, por mi propia incompetencia, me es dificilísimo acordar, comunicarme. Pues tienes un representante que se llama abogado o abogada. Y en ese caso, la comunicación se va a producir entre los abogados para la búsqueda de la solución, cuando sobre todo no es posible la comunicación entre las dos partes. También me gustaría deciros que con independencia de que necesiten de otra ayuda, abarca el cumplimiento e incumplimiento de la ley. La mediación me enseñó a pintar, pero esa pintura tan bonita tiene un marco. Y ese marco no lo debemos de saltar, no nos lo podemos saltar. Y sobre todo, si vamos a los tribunales, si contáis con abogados, ante incumplimiento de las partes, se exige ese cumplimiento para no dejarlo, como diría yo, al libre albedrío de ellos.
Por lo tanto, jueces, abogados, fiscales, tienen también una labor decisoria, de representación, según el caso, pero también permite que por representantes, luego no existe desgaste emocional, se acuerden salir a los problemas. No creáis que simplemente es el poder de decisión, sino que los abogados también muchas veces representamos esas intenciones, esas posiciones, esos intereses y esas necesidades, pero ya como mero negociador. Por lo cual, permitirme este pequeño pues, matiz de que comparar la justicia tradicional con la justicia alternativa tiene que ser con el máximo respeto. En estos días hice esta pequeña infografía donde hablo de la importancia de que las partes se hacen dueñas o el juez decida si lo delegan, que se basa en la colaboración o que se basa en el fundamento adversarial y en la distancia, que abarca distintas consecuencias, pero que la justicia tradicional abarca la ley, que uno se basa en el futuro y otro se basa en el pasado. Pero os digo la verdad, tan útil es uno como otro, tan necesario, y eso me lleva a algo importante. No es una alternativa, son complementarias. Muchas gracias siempre por estar ahí y un fortísimo abrazo.